Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a lo que es el noticiero del olor. Hoy, en lo que va a ser la antesala del comienzo del Clásico PRODE, vamos a estar hablando de tres noticias que tenemos. La primera, algo que tiene que ver con uno de los integrantes del PRODE. La segunda, vamos a resumir un poquito más o menos lo que estuvieron pasando con los integrantes en base a campeonatos. Y la tercera, una nueva novedad sobre el sistema de campeonato que va a implementar en este mundial el PRODE. Pero bueno, primero vamos con nuestro móvil, el señor Casa 2, a ver qué nos tiene de novedad de este integrante sorpresa en el Clásico PRODE. Muchas gracias, Casa 1. Sí, estamos acá en lo que es la Embajada de España. Tuvimos nuevas novedades sobre uno de los integrantes. Parece que tenemos otro integrante más del Clásico PRODE que se va a ir de la Conmebol para estar bajo la ala protectora de la UEFA. Se trata del señor Augusto Palacios. Aparentemente nos informan desde la embajada que el señor Chef habría decidido, debido a la poca cantidad de trofeos conseguidos, recordemos que su último campeonato fue en el Mundial de Rusia del 2018, y inspirado en lo que logró el señor Cherubini, que también decidió irse de la Conmebol para jugar bajo el ala protectora de la UEFA, consiguiendo lo que fue el campeonato de la Copa América 2024, el señor Palacios, por lo visto, ha decidido hacer exactamente lo mismo y salir de la Conmebol para, como bien decía, estar bajo la organización de la UEFA. Según nos informan desde estos establecimientos, estaría su sede ubicada en lo que es la región de Asturias de España, y es por eso que el señor Palacios tuvo que venir a esta embajada en particular a hacer los trámites pertinentes. Así que bueno, vamos a ver cómo le va, si puede coronar, porque nos informaron... ¿El mundial lo hace desde allá? Sí, exactamente. Casa 1 nos informaron de que ya desde este campeonato va a estar ya bajo lo que es la UEFA, así que le deseamos éxitos y bueno, si puede coronar, bienvenido sea, ¿no? De vuelta a estudios. En efecto, entonces le deseamos el máximo de los éxitos al señor Palacios, que tenga muchas cosas de qué celebrar en lo que va a ser su nueva integración a la UEFA. Bueno, ahora vamos a recordar un poco cómo están situados los integrantes del Clásico PRODE en base a cantidad de campeonatos y un poquito de qué nos podemos recordar de cada una de las ediciones pasadas del Clásico PRODE. Muchas gracias, Casa 1. Pues sí, aquí lo que estamos viendo es una clara dominancia en lo que es el señor Bugliorini. Mr. Excel tiene 2 copas del Clásico PRODE. La última la logra en Qatar 2022 y la primera la logra en Brasil 2014. Este primer torneo tiene la particularidad de que fue el primer torneo del Clásico PRODE en lo que es la era profesional. Recordemos que hay una era amateur que hablaremos de ella a continuación, pero el primer PRODE profesional lo ganó Bugliorini. Asimismo, el único con un segundo título es el señor Bugliorini, y el que nunca bajó del podio en todas las ediciones, por lo tanto siempre estuvo peleando los torneos, es Mr. Excel. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para este torneo, porque claramente se monta como favorito. ¿Por qué se monta como favorito? Porque claramente es el grande dentro del Clásico PRODE, el hombre a vencer, la potencia. Veremos cómo le va. En segundo lugar, en realidad están, como pueden ver, están todos en segunda posición, pero si vamos a hablar en orden cronológico, viene el señor propietario. Galela es un hombre también, yo diría la potencia número 2, así, si vamos a hablar del River Boca de lo que es el fútbol argentino, si vamos a hablar del River Boca dentro del Clásico PRODE, están Bugliorini y Galela. Galela tiene la ostentación de ser uno de los hombres que más sabe sobre fútbol, en lo que es el clásico. Sin embargo, como pueden ver, su primer y único torneo lo logra recién el año pasado, en lo que es el Mundial de Clubes de la FIFA, sí, de 2025. Previo a eso, tenemos un sinfín de fracasos. Segundos lugares, terceros lugares. Segundos lugares, terceros lugares. Como podemos ver en la gráfica en este momento, en las imágenes, se han reutilizado memes de la cantidad de veces que quedó segundo. Incluso se ha cambiado nada más que el nombre de la protagonista, porque el meme seguía estando vigente. Segundo lugar en el Mundial de Brasil. Segundo mundial en el Mundial de la Rusia 2018. Tercer lugar en lo que fue la Copa del torneo 2017-2018.
Segundo lugar de vuelta, no, perdón, vamos a revisar bien la información después. Pero son muchos segundos lugares para alguien que sabe mucho. De hecho, uno de los fundadores del PRODE, porque él ha estado en la era amateur en aquella época en donde el PRODE se hacía en una hoja, desde la Lucila, luego se avanzó el torneo en Almagro, y han ganado torneos en esa era amateur. De hecho, sabemos que el señor Galela había presentado un proyecto para que los títulos del amateurismo cuenten, en una época en donde él no tenía ninguno. Porque claro, imagínense, siendo Galela, hasta el 2024, ser el único que no tenía títulos. Entonces imagínense, el señor pidió y pidió y pidió que se le cuente el amateurismo. La federación no se lo cedió y bueno, por fin se le dio por fin en el 2025. Al fin. Luego viene Cherubini, el señor Europa, que bueno, vamos a tener que buscar otro apodo porque nos estuvo contando que Casa 2 no va a ser el único que vive en Europa. Se ve que le vino bien cambiarse desde América hacia Europa porque logra la Copa América 2024. Algunos han comentado que este torneo no es muy meritorio porque fue un torneo medio falopa, son menos partidos, hizo una primera fecha espectacular, tremenda primera fecha de esta Copa América, no sé si recuerdan ustedes, señores televidentes, arrasó. Pero bueno, obviamente todas las copas son importantes, todos los torneos son importantes. Mientras menos partidos haya, menos posibilidades hay de acertar resultados, así que es tan válido como cualquiera de los otros resultados. Después viene el señor Augusto Palacios, que como hemos bien comentado, se está yendo a Europa y va a disputar el Mundial de este año allí. Él logró su único Mundial en el 2018. Ese Mundial tiene la particularidad de que fue el único torneo completado por el señor Palacios, porque claro, ¿cómo no iba a completar el torneo que estaba ganando? Ahí era una cosa inaudita, ahí sí tenía ganas de completarlo. Así que bueno, vamos a ver si logra el segundo trofeo. Y por último, ya pasando los 10 años y contando desde su último y único trofeo, el señor Meme. ¿Qué podemos decir del señor Meme? ¿Qué podemos decir? Estamos en 2026, el torneo que ganó fue del 2017, 2018, más o menos. Ese torneo tiene dos particularidades. La primera, que ahí nace el minuto Ale, él estaba último, porque Ale venía acertando todos los resultados de los partidos, y en el último minuto lo cagaban, básicamente, hacía seco, lo cagaban. No solo lo cagaban, sino que el resultado que terminaba siendo era el que ponía Casanelo. Ese es el primer atenuante, el origen del minuto Allen en este torneo. Y también es el origen de la regla que indica que después de la fecha 1, el que va primero en el torneo tiene que completar primero. ¿Por qué? Porque se descubrió, largo de una investigación, que el señor Meme esperaba los resultados de los demás, ya cuando él tenía una ventaja amplia en el torneo, y completaba en base a lo que los demás completaron. Cuestión de que nadie le pueda quitar muchos puntos. A lo sumo le descontaban 2, pero nunca 3. Entonces, luego de esta investigación, a partir del siguiente torneo, que fue el de Rusia 2018, el que iba primero luego de la fecha 1 era el que tenía que completar primero. Pero bueno, así se encuentran hoy las cosas. Las dos potencias, Bugliorini y Galela. Galela como título defensor. Veremos qué ocurre. Muchas gracias. Volvemos a estudio con el señor Casa 1. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si el señor Excel logra poder extender su racha a 3 campeonatos y expandirse un poquito más, o alguien de los demás lo va a alcanzar por fin. Sin lugar a dudas, estamos entre los favoritos, el señor Bugliorini y el señor Galela. Como siempre, creo que es el clásico. Esos dos siempre están ahí peleando, pero bueno. Para terminar, vamos a hablar de lo que es el nuevo formato. Se ha profesionalizado el Clásico PRODE y tiene una nueva función sobre cómo cargar los resultados. Así que vamos a las imágenes. Pero mira qué es esto.
Qué profesionalismo, por Dios, salir del Excel y encontrarse con esto. ¿Qué es Excel? ¿Quién te juna vos? Gracias por tanto fútbol, huella online. Gracias, Mr. Excel. Pero míralo, esto es una boludez. Esto es reintuitivo. Mira, ahí tenés el ejemplo. Por decir que México le gana a Sudáfrica, le pones un 4 a México y un 0 a Sudáfrica. ¿Estás segurísimo que va a pasar y querés que ese sea tu doble de la fecha? Abajo a la izquierda le pones bonus. Y después guardar. Pero ojo, si guardás, no se puede modificar la apuesta. Así que ojito, mucho cuidado. Pensalo bien antes de completar, ¿eh? Arriba en la derecha, ¿qué dice? Dice calla. Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa con calla? Calla puede ver lo que completa calla. Así que, transparencia, juego limpio, acá nadie se copia de nadie. Y acá, lo más importante, que el PRODE sigue, si completa o si no se completa, sigue igual. Esto va para la gente de la UEFA, ¿eh? Si no completan el PRODE, no vale llorar, ¿eh? Que esto se abre y se cierra automático. Si no está en cierto momento del día, no pueden completar, muchachos. Una maravilla. Muchas gracias de vuelta, Bullorini, señor Excel. Muchas gracias, Huella Online. Te mereces el campeonato, Bullorini. Es que sí, vas a salir campeón con esto. No hay chance que no salgas campeón. Volvemos a estudio. Y así entonces vemos cómo cada vez las posibilidades de hacer trampas se van minimizando gracias a los esfuerzos del señor Excel, que ya va a dejar de llamarse señor Excel para llamarse el señor, no sé, software. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Estaremos muy atentos a lo que es el comienzo del Clásico PRODE. Seguramente promete ser más interesante que el propio Mundial de Fútbol. Así que nos estamos viendo en una nueva edición del noticiero El Olor. Muchas gracias.